Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas entre Mesas. En esta quinta temporada, en esta entrevista de hoy, la cuarta de esta quinta temporada, nos vamos a desplazar hasta la mesa del antropólogo mexicano José Antonio Vázquez, que nos va a hablar de la relación entre alimentación, migración y nostalgia. José Antonio, muchas gracias, bienvenido a estas entrevistas. Me alegra que estemos aquí por fin tratando este tema tan importante para los migrantes. Sí, muchas gracias por la invitación, Liliana. Yo encantado de poder platicar, conversar, pues de esta intersección en estos temas que representan un mundo complejo por sí mismos y ver cómo se van intercalando, pues es siempre enriquecedor. Qué chévere, José Antonio. Pues antes de comenzar, yo quisiera hacer primero referencia a tu publicación del 2016 que se llamó Cocina, Etnicidad y Nostalgia en los restaurantes mexicanos de los Estados Unidos. Este fue el resultado de tu tesis doctoral, fue una investigación que tomó algunos meses o años y pues lo que vamos a preguntarte inicialmente es ¿por qué elegiste las cocinas como lugar, espacio y en general, ¿por qué elegiste las cocinas para poder adquirir esta información y esta data necesaria para la etnografía? Pues fíjate que fue como un reclamo de mi propia trayectoria, porque yo en realidad me formé en las cocinas, o sea, yo soy licenciado en gastronomía. Y en mi formación, durante la licenciatura, tuve que recorrer para hacer prácticas en diferentes latitudes de México y el extranjero. Y algo que siempre tuve esta curiosidad por la parte social y cultural, y algo que me parecía como fascinante era que, pues yo decía, es que hay muchas cosas que la gente no se ve, o sea, más allá del propio espacio que supone ir a un restaurante, no sabe uno lo que hay atrás. Y una de las tantas cosas que hay atrás son unas dinámicas e interacciones que son bastante particulares y están contenidas en un solo espacio y funcionan a partir de ciertas cosas. Entonces, como que siempre tuve esa necesidad de hacer ya como un estudio más riguroso, pero era ya sentado desde la parte social y cultural propiamente, y pues fue así como una suerte de regreso a mis lugares pasados, lugares seguros donde sabía que me podía mover bien y que podía resolver quizá cuestiones que me habían surgido desde hacía mucho tiempo atrás. Entonces creo que eso fue de las cuestiones más no sencillas, pero sí claras desde el inicio de la investigación. Yo siempre quise hacer trabajo adentro de las cocinas, porque me parece que es un sustrato, era en ese tiempo cuando le empecé, yo esa investigación la empecé en el 2011, pues que era en cierto modo poco explorado todavía y que pues había muchas posibilidades y muchos caminos que poder seguir en esos espacios. Y bueno, ya me has resuelto la primera duda que es porque tú tenías también un interés, habías estado cocinando durante años anteriores a entrar al mundo de la antropología. Eh, ¿Qué relaciones encontraste en esa cocina? ¿Por qué la nostalgia se vuelve aquí en este espacio fundamental para las prácticas culinarias? Pues fíjate que originalmente la nostalgia ni siquiera había aparecido en el primer bosquejo de la investigación. En realidad, cuando decidí cómo iba a ser la ruta metodológica, una de las primeras cosas que hice fue contactar con cocineros o gente que había trabajado en las cocinas y que me hubieran, o sea, que me abrieran ciertas puertas y ciertas preguntas que yo ya tenía algunas premisas, pero para que me ayudaran como a esclarecer algunas rutas. Desde ahí en el discurso y en las narrativas, siempre algo lo que guiaba era la nostalgia, ¿no? O sea, todavía en ese punto, vista o asumida como una suerte de añoranza, ¿no? O sea, de la distancia, de lo pasado. Y eso aparte se empató con mi propia historia personal, pues yo también fui migrante porque tuve la posibilidad de formarme fuera de mi país, entonces, antes, o sea, en ese tiempo pues nada más tenía el recorrido de la maestría fuera, y en mí también se habían generado estos propios procesos de estas añoranzas.
Entonces yo creo que tenía ya esa curiosidad ahí, a lo mejor un poco dormida, o sea, y cuando lo veo ya contrastada con estos primeros interlocutores que tuve, pues ahí ya empecé como, la nostalgia empezó como a centrarse ahí, aunque yo ni siquiera, tenía en ese momento ni en las primeras fases de la investigación, si sabía que la nostalgia estaba ahí causando ruido, nunca pensé que se convirtiera como en una de las categorías centrales que guiaran mi trabajo, hasta que ya tuve la oportunidad de hacer las etnografías dentro de las cocinas y ver cómo pues no nada más era el discurso, sino la propia práctica, una manera de encarnar esa nostalgia, pues fue cuando ya creo que se empezó a revelar todo, ¿no? Entonces así fue como los primeros caminos que me hicieron orientarme para allá, a estudiar eso. Bueno, ahora vamos a entrar en materia sobre lo que fue la etnografía. Tú en tu libro también hablas o te basas mucho en una cita de Claude Lévi-Strauss acerca de la mirada cercana y la mirada lejana, la mirada de cerca o la mirada de lejos. Y tú ya nos vienes contando que, bueno, que antes habías trabajado en cocinas, que luego incorporas la antropología en tus estudios pues en tus propias dudas no solamente personales, sino también de investigativas. Entonces, tienes que diseñar una etnografía, tienes que diseñar una metodología para llegar, para entrar a estas cocinas. ¿Cómo fue ese proceso de incorporar estas dos miradas, la del cocinero y la del antropólogo? Pues yo también creo que era como el punto de inflexión más importante, como el espacio donde estos dos mundos aterrizaban, ¿no? O sea, me sentía y todavía me siento a veces muy ingenuo haciendo etnografía, por mi propia formación y por los vacíos que pude tener en la formación. Entonces siempre pensaba, y por las dudas que ya había comentado antes, que esos eran los espacios necesarios donde yo podría desenvolverme quizá con mayor facilidad. Aunque también es cierto que yo al principio lo que quería, y también seducido por los enfoques de la etnografía multisituada, era seguir propiamente todo el proceso. Originalmente como la semilla o quizá de las primeras semillas que se fueron cultivando en el proceso de investigación, yo participé en un proyecto en el estado donde soy, y hay algo que me causó mucha curiosidad, es que son pueblos que tienen un altísimo índice, pueblos rurales o semirurales con un muy alto índice de expulsión migratoria. Y yo veía que el sueño americano se traducía, o sea, como que cómo se iba traspasando pues sí, ese deseo, esa ilusión de que la consecución era quien se fuera para allá, trabajara un rato en las cocinas y luego pusiera su propio restaurante. Entonces, eso era así como lo que estaba incrustado en el imaginario del éxito de estas comunidades. Y eso provocaba también que formaran y se dinamizaran cadenas migratorias también bastante interesantes. Es decir, quien lograba hacer eso luego le hablaba a sus parientes o a sus conocidos de las demás comunidades que se fueran a trabajar para allá. Y entonces era algo que se nutría todo el tiempo. Yo quería seguir todo el camino, o sea, desde hacer un poco en esas comunidades, pues cómo se permeaba más allá ese discurso y luego seguirlos. Te digo, seducido por el enfoque de la etnografía multisituada del ir y venir y cómo iba a resolver todo eso. Lamentablemente, cuando yo empecé ese trabajo, la situación de inseguridad por cuestiones de crimen organizado estaban altísimas aquí en el país, bueno, si lo siguen estando, ¿no? Pero cuando ya tenía que ir a hacer el campo, pues me empecé a dar cuenta que las puertas que tenía abiertas se habían cerrado por cuestiones de seguridad, no me decían, no, o sea, no puedes ni venir acá, no te puedes desplazar, nosotros que nos vamos a ir al otro lado, pues queremos viajar con el perfil más bajo, entonces, pues, ¿no? Entonces ahí tuve como que resituar la investigación. Sabía que las cocinas era algo eso era inamovible, ¿no? Eso era algo que no estaba ni siquiera en el plano no negociable. En un principio también quería ver un poco como en un plano más amplio qué tanta la lejanía o la cercanía con la frontera iba a dictaminar la manera en que se hacía la cocina y la información, los valores que se hacían ahí. Después, como la dimensión política, incluso hasta de la propia cocina.
pero luego me di cuenta que era tan, como había tantas cosas adentro de las cocinas que pues eso, o sea, eso iba a estar rebasado, que había otras cosas que iban a surgir ahí, y entonces así fue como pues quedó el diseño final y como pude hacer la investigación. Ahora viéndolo en retrospectiva, dice, bueno, claro, tenía más de 10 años menos de los que tengo ahora, decir, es que cómo me atreví a hacer en tres escenarios tan distintos, o sea, me hubiera ido nada más a un solo restaurante y con eso, que hubiera, pero no, yo dije, no, claro, entonces vámonos a los enclaves que tienen mayor tradición en el flujo migratorio y para ver cómo se diferencian y cómo se pueden contrastar entre ellos, que al final ni siquiera es un estudio ni comparativo ni estaba interesado en serlo, pero pues así quedó y así fue como se fue. Fue una serie de circunstancias, a veces medio desafortunadas, pero que al final creo que quedó un trabajo que pues puede dar al menos cuenta de una pequeña parte de las cosas que se gestan allá dentro de las cocinas de los restaurantes mexicanos. Y ahora que tú hablas de estos tres restaurantes, me gustaría mucho saber qué era lo que realmente te tocaba hacer. O sea, llegabas a la cocina, te dejaban entrar a la cocina, te permitían cocinar o estabas en una observación permanente y anotando en tu cuaderno. Alcanzaste a salir, a hablar con los comensales. Bueno, como que me gustaría saber cómo fue ese día a día de la etnografía. Sí, pues fueron en total 9 restaurantes, situados en tres lugares y en tres contextos muy diferentes, ¿no? Que tenían como pulsos muy distintos. Y los propios restaurantes, pues también tenían diseños que permitían, nunca estuve en contacto directo con los comensales, bueno, creo que me debo regresar un poco. Siempre, yo creo que algo que dictaminó mucho la manera en cómo yo pude entrar fue el contacto que me lo permitió. El primero, el primeritito, ahí es un guiño, a mi madre. Mi mamá me acompañó, en California y era un restaurante familiar. Y primero, pues, y eso creo que fue un factor común, si, pues, no me conocían de nada, siempre con una duda, como de, ¿y este qué quiere? ¿Por qué se quiere meter aquí adentro? Y en ese primer restaurante, meses después, la señora que pues era la dueña y que también cocinaba me decía, si tú no hubieras venido con tu mamá, no te hubiéramos dejado entrar aquí, ¿no? Entonces, a mi mamá siempre le voy a agradecer que ella fue la que ahí me abrió el primer paso. En unos fue así, totalmente azaroso, o sea, decir, bueno, me voy a preguntar a ver si me dejan, en otros por contactos, también, pues depende del propio sistema de organización, te digo, en restaurantes muy chiquitos, familiares, era así, en otros donde ya tenían como puestos gerenciales, era buscar por medio del gerente, pero que también eso, pues orientaba también el cómo él me presentaba, o sea, y era mucho más difícil entrar en ese tipo de negocios, sobre todo, pues los propios trabajadores y trabajadoras, pues después me decían ya con el paso de las semanas, pensábamos que eras ahí medio espía, que realmente eras como el que iba a ir a decir lo que hacíamos mal adentro del restaurante. Mm. Y generalmente no era un sujeto, una observación sin participación. De hecho, ahí, eso pude hacer una reflexión metodológica sobre también las implicaciones de ser un participante observador, ¿no? O sea, completamente distinto. O sea, en todos tenía mis horarios de trabajo como cualquier otro, otro trabajador de ahí. Sí, era cierto que también, pues, poco a poco fui como refinando el colmillo de saber cuándo era cuando me podía acercar más, que eran en los momentos antes de que se abriera la cocina a los comensales, sino en los procesos de producción. Tenía así una libreta con la que hice muy pocas notas, casi todas las grababa con mi voz, o sea, tenía un programa de ello. Eh, en algunos, también muchas veces o en unas partes, fue muy poco sistemática también sobre todo el registro, ¿no? Por lo mismo que cómo estaba implicado eso. O sea, entonces, en muchos, me acuerdo, por ejemplo, cuando estuve en Chicago, que vivía como 1 hora y media, realmente el viaje en el tren era cuando me ponía a escribir las notas y el diario y algunas notas de voz y poder ir armando así, pues todo el rompecabezas, ¿no? Porque sí, la verdad es que
yo sabía que si solamente fuera observador, iba a cambiar totalmente la dinámica y que si en cambio podía participar. Y sí, entré y aprendí a cocinar muchas cosas de platillos mexicanos que no sabía ni tenía idea y con las adaptaciones estadounidenses, que también me parece que fue un gran aprendizaje y un gran hallazgo también en la propia investigación, eso, ¿no? Entonces, pues sí, me desempeñé tanto desde, en algunos eran participaciones muy contenidas, o sea, tareas específicas, y en otras me llegaron a dejar la cocina casi completa en lo que, oye, vamos a salir un poco, ¿te puedes quedar aquí? Pues sí, lo sacaban, ¿no? Así fue, o sea, tuvo diferentes intensidades. Claro, claro. Yo quisiera preguntarte ahora por los nostálgicos, o sea, por esos comensales. Sé que no tuviste mucho contacto con ellos, pero me gustaría saber si tuviste la oportunidad de saber quiénes eran esos que sentían la nostalgia de esos platillos del país de origen. Sí, realmente el foco estuvo muy poco o sea, interesado en los comensales, pero en un par de restaurantes donde teníamos interacción cara a cara, y que se generaban vínculos de confianza, muchas veces eran ellos que nos decían, oye, ponle tantito de esto, mézclale acá, si le pones de tal chile, y muchas veces, oye, es que sí me regresas al sabor de la casa o el sabor de mi mamá, que aparte, pues no la veo desde hace mucho tiempo. eh, pero también otra cosa que me parece importante es que pues los cocineros y las cocineras todos eran mexicanos, o sea, dentro de las cocinas también estaba esta nostalgia, a veces muy mecanizada como herramienta de trabajo, como decir, me acuerdo cómo lo hacían, me acuerdo del sabor, lo replico, o me sé esta receta y la replico, y a veces también hacia afuera, pero era algo como que estaba impregnado en todos los espacios de interacción del que había ahí, ¿no? Entonces, estos consumos nostálgicos, pues haciendo en todas las horas. Ahí eso es bien interesante de ver cómo se alcanzaban a diferenciar, ¿no? Incluso ahí, que decían, esta es comida, esa viñeta incluso la pude dejar como título de un apartado de la investigación, ¿no? Esta es comida para güeros, o sea, sabemos que lo que hacemos es para ellos, para fuera del restaurante, en restaurantes mexicanos que eran como de más cerca, como del fine dining, bueno, no fine dining, pero para un público más amplio. Y decir, pero tenemos los ingredientes para hacernos comida para nosotros, adentro de la cocina como mexicanos, y entonces pues no, no, esa es la comida que tenemos que hacer para ellos, que sabemos que no se parece a la nuestra. Y adentro se generaban relaciones comunitarias bastante interesantes en estas preparaciones. Claro, y eso me llama la atención lo que dices porque de pronto puede haber inicialmente para estos cocineros y cocineras mexicanos y mexicanas que trabajan en estas cocinas, pues ellos sentían la nostalgia del migrante, pero ¿hay algún tipo de diferenciación entre esta nostalgia del migrante y la nostalgia por lo tradicional? O sea, porque pueden ser dos cosas diferentes. Puede que uno no haya migrado pero sienta que lo tradicional se está modificando y entonces empiezan como a sonar las alertas y empieza uno a sentir como esta nostalgia por no me cambien el platillo porque así no es. Sí, aunque me parece que en casi todos los lugares era claro, ¿no? O sea, si era algo para venderse, donde el target del restaurante no fuera solamente para mexicanos, no entraban en ningún tipo de conflicto, ¿no? Pero en cambio, cuando sí era, incluso ponían nerviosismos, porque sabían que muchas veces les increpaban, ¿no? O sea, así como está este lado bonito de decir regreso, había otro pues de afrenta, ¿no? Oye, pues es que esto no es, incluso tengo varios testimonios ahí que me estoy acordando, de las cocineras, sobre todo una cocinera en California que me dice, pues es que me reclaman porque quieren el sazón de la mamá y pues yo no lo tengo, o sea, yo tengo mi propia sazón y yo me enseñé a cocinar así, ¿no? Por eso es como luego tan difícil poder encasillar las cocinas, ¿no? Pues porque claro, los platillos tienen trayectorias, tienen historias, tienen cargas significativas muy distintas, pues para todo el que viaja. Y otra cosa también que eso también me quedó muy claro con las primeras aproximaciones, es que también debemos como separar un poco el nacionalismo. Muchos de los que regresaban me decían, pues sí, está muy, o sea, ya se añora, pero ahora que estoy aquí también
añoro la comida de Estados Unidos o los chocolates que me comía, pues ahora los pido a mi hermano que está allá, que cuando venga me traiga, o sea, eso también se extraña, o sea, yo creo que es de cualquier persona que se movilice entre, pues, dos espacios o dos territorios que están físicamente distantes, eso siempre va a implicar como desarraigo y esta activación de la añoranza para que, o sea, no necesariamente tiene que ser lo de tu propio país, o sea, cualquier persona que se movilice, pues así pasa, ¿no? Me parece. Sí, eso que acabas de mencionar es supremamente importante para la vida de cualquier migrante. Ojalá nos estén viendo muchos migrantes en esta entrevista, a ver si se sienten identificados. Eh, digamos, los migrantes van incorporando también platillos del país anfitrión. No se puede pelear toda la vida con el país anfitrión, no se puede pelear con la cultura del país anfitrión. En algún momento empezamos a ceder porque es la manera en que podemos vivir en este país, en este país anfitrión, es a lo que me refiero. Entonces, ¿tú sentiste que estos cocineros y estas cocineras te hablaban también de ese tipo de negociaciones, como que ahí en las cocinas te decían, bueno, ya para este platillo de pronto le incorporamos este ingrediente que no necesariamente es mexicano, pero que Sí. hace que el platillo funcione para este tipo de público que, como tú ya muy bien lo definiste con una palabra muy mexicana, comida para güeros, ¿no? Para estos blancos estadounidenses que están en búsqueda de este sabor. Sí, a mí, y yo creo que en el caso de las cocinas mexicanas allá en Estados Unidos, el patrón, si lo podemos catalogar como patrón o el común denominador, era que estas incorporaciones muchas veces empezaron siendo sustituciones de alimentos o de ingredientes para preparar ciertos platillos. Y que después pues, se fueron enriqueciendo con otras cosas, o sea, primero porque no se encontraban, pero después pues porque también sabía rico y porque podía quedar con tal cosa, que muchas veces eran estrategias, incluso hasta como de supervivencia, ¿no? O sea, de decir, bueno, para que sea más rendidora la comida, le ponemos ahora, le agregamos, o también estos circuitos de intercambio, esa es otra cosa que me parece fascinante y no lo alcancé a explorar bien en esa investigación. Estos circuitos de circulación de ingredientes, de productos que vienen de México, que sirven para generar nuevos platillos que en México nunca, o sea, nunca te los encontrarías, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Chicago me acuerdo muy bien que me decían, es que hay un cocinero de Guerrero que le mandan cierto tipo de chiles y entonces nosotros le enseñamos a hacer tal preparación, algún tipo de mole, pero pues le pone esos, nos enseñó cómo hacerlo con esos chiles y queda algo distinto. Y eso es algo que jamás verías aquí, ¿no? O sea, como que aquí está, pues bien claro el canon, que no se transgrede, ¿no? O sea, porque hay accesibilidad a todo, y allá no. Y estos circuitos de productos o también otra cosa que me parece como muy interesante es que mucha gente refería cómo conocieron platillos de las cocinas mexicanas hasta que fueron a Estados Unidos, sobre todo los tamales, ¿no? O sea, varia gente del norte que decía, pues que yo nunca me había comido un tamal que fuera con tal y tal cosa, pero tengo unos vecinos que son del sur que me enseñaron a hacer estos tamales, ¿no? O sea, y nosotros les enseñamos a hacer este otro plato. Entonces, estos intercambios también que se generan fuera del Estado Nacional, pero que con ingredientes, con información culinaria, pues es otra cosa que me parece que es otra dimensión que está ahí, ¿no? O sea, y que me parece que solo es posible en fenómenos migratorios de tan alto calibre, tal como el que es de los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? O sea, quizá en migraciones más pequeñas esta circulación muy interna no sería tan sencilla o tan evidente. Claro que sí. A mí me parece muy importante hasta ahora todo lo que has dicho porque has abordado muchas categorías inicialmente en esta investigación que hiciste en las cocinas mexicanas en Estados Unidos. Es decir, hemos hablado desde lo que es la nostalgia e inclusive en parte de tu libro también hablas de las tipologías de nostalgias. También mencionas un artículo que también se puede encontrar en la web que es Esta no es comida para güeros, que creo que hace parte del libro que edita Javier Medina. Y bueno, yo quisiera en estos momentos pausar un poco la discusión, es porque hemos terminado esta primera parte de la entrevista,
pero ustedes quédense o busquen la segunda parte de esta entrevista que ya vamos a hablar con José Antonio. Otros aspectos fundamentales que tienen que ver con la autenticidad y los nacionalismos que también se pueden ver y que son muy palpables a través de la comida. Antes de finalizar, yo te quería contar que como colombiana alguna vez intenté entrar a un restaurante mexicano donde me ofrecieron algo que de pronto para cualquier mexicano puede resultar ser un anatema, como lo dijo Estefan Igor Ayora. Yo pedí una concha, que es este pan dulce, rosadito, y adentro le incorporaron cochinita pibil. Y pues no soy mexicana, por supuesto, a mí me pareció una delicia, un poco extraña la combinación entre lo dulce y lo salado. Y cuando subí esta fotografía a mis redes sociales, pues los mexicanos saltaron justamente porque no consideraban propio que se hicieran este tipo de combinaciones. Digamos que hay como unas reglas culinarias que están muy ligadas también a la identidad nacional, en este caso de los mexicanos. Fíjate que me parece también ese es otro proceso bien interesante porque sí, es una transgresión que aparte duele más cuando se está lejos, pero esas combinaciones, innovaciones, si las queremos llamar así, pues me parece que cada vez están más presentes en restaurantes que se han hipsterizado, por así llamarlo, y que los encontramos en México, ¿no? O sea, como este giro quizá transgresor, pero que se permiten, me parece que en ciertos ámbitos, que si eso lo haces extensivo, y ya me quiero imaginar cómo es en Estados Unidos, o sea, bueno, o en el extranjero, pues difícilmente creo que sea bien aceptado o no. Entonces, sí, obedece yo creo a este como nuevo deseo de consumo diferenciado, pero que para sí, yo creo que el grueso de la población sería bastante escandaloso encontrarse una concha de cochinita pibil. Así es. Entonces, para todos los que están viendo la primera parte de esta entrevista, por favor síganos en las redes sociales, en el Facebook, el grupo de Antropología de la Alimentación más allá de la comensalidad, en nuestro YouTube, el Sistema Cultural de la Alimentación, y síganos en la cuenta de Entrevistas Entre Mesas en Instagram. Así que por ahora esta es la primera parte de nuestra cuarta entrevista de la quinta temporada de Entrevistas Entre Mesas. Ya nos veremos en esta segunda parte de la entrevista. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Entrevistas Entre Mesas. Continuamos con la segunda parte de nuestra entrevista con José Antonio Vázquez. Él es antropólogo mexicano, quien ha hecho una publicación en 2016 titulada Cocina, etnicidad y nostalgia en los restaurantes mexicanos de los Estados Unidos. Bueno, José Antonio, en la primera parte de esta entrevista terminamos con un tema que puede resultar un poco debate y era, bueno, para recordarles mi experiencia con la concha, que es este pan dulce mexicano, que estaba relleno de cochinita pibil. Bueno, en mi caso, como soy colombiana, pues digamos que no hubo algo que me doliera profundamente porque sentía que estuviera debatiendo con las reglas culinarias que los mexicanos tienen, en este caso esa combinación. Tú mencionabas algo de que de repente para algunos restauranteros, pues la idea de combinar o de arriesgarse a este tipo de combinaciones podría resultar de pronto atrayente para los comensales. Sin embargo, para un comensal mexicano esto podría resultar, como ya lo hemos dicho, un anatema. En este caso, pues lo tradicional o la categoría de lo tradicional está fuertemente ligada a estas propuestas, ¿no? O más bien entraría en discusión con estas propuestas de los restauranteros que quieren innovar. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista como antropólogo de la alimentación? Pues me parece que hablar de cocina tradicional, y cada vez lo tengo como más claro, es uno de los conceptos más problemáticos que tenemos y que para abordarlo no estamos ni siquiera cerca de poderlo comprender y comprender lo problemático que supone eso, ¿no? O sea,
Pues porque estamos catalogando una expresión cultural que está en continua transformación, ¿no? Entonces, algo que también a mí, sobre todo, lo que sí creo es que esto se carga de, o sea, de, pues tiene ciertas connotaciones cuando lo extrapolamos a un contexto migrante, ¿no? O sea, lo tradicional, porque creo que es un valor de mercado que funciona en un orden diferente, y más sobre todo si a eso le ponemos todo lo que está pasando con este concepto de lo tradicional para el caso de la cocina mexicana, y bueno, sería abrir otras puertas, pero me parece que lo hacen todavía más complejo y más problemático si luego hacemos el guiño a lo tradicional, ¿no? Hacia lo patrimonial, lo tradicional y todo lo que está pasando. Pero creo que sí hay algo que tiene como que ver, que es más o menos claro cuando lo ponemos en este sustrato de la movilidad o de la migración, ¿no? Que Ujú, no por eso es más sencillo. Al contrario, a mí me parece que llegar a estos abordajes de qué es lo tradicional se vuelve más complicado porque en el fenómeno migratorio, de movilidad migratoria, pues hay una suerte de nacionalización de los sabores caseros, ¿no? O sea, que se hacen, se apegan a lo tradicional, lo que se lo ponen en la bolsa de lo tradicional, que luego entran en unas disputas bastante interesantes que se resuelven con estos exámenes sensoriales, ¿no? O sea, como lo que comentábamos en la primera parte de la entrevista, que pues muchas veces me dices que no sabe a cómo me lo hacían, entonces no es tradicional. O si sabe, entonces sí es tradicional. Pero bueno, lo que en tu propia historia, en tu biografía alimentaria, pues es muy distinta a la mía, ¿no? Entonces, lo que tenemos en común es que coincidimos en un espacio de preparación y venta de alimentos y en un fenómeno migratorio que nos implicó a los dos. Pero que eso no quiere decir que tengamos que compartir todo, ¿no? O sea, que sí tenemos ciertos principios de condimentación y entendemos ciertas acepciones de ciertas preparaciones, pero luego esas pruebas sensoriales que a mí me parecían bien interesantes y que era algo que se hacía como todo el tiempo, incluso hasta dentro de los colectivos o comunidades de mexicanos cuando te recomendaban, ve a tal lugar porque ese sí es auténtico. Bueno, ah, auténtico para qué o para quién, ¿no? O sea, me parece que una de las cosas muy interesantes que no sucede en otras exploraciones, al menos a mi muy corto alcance de la cocina mexicana en el exterior, es que la amplitud del fenómeno migratorio para el caso de la cocina mexicana ha permitido como una fragmentación muy interesante en Estados Unidos. Entonces encontramos ya cocinas muy especializadas en ciertas regiones, o sea, sí hay restaurantes de cocina yucateca, de cocina oaxaqueña, incluso de cocina oaxaqueña ya también me parece que es un concepto que en ciertos lugares de California, en el área de Los Ángeles, es muy problemático o es tan complejo que ya le tienen que poner otro apelativo más, ¿no? O sea, es cocina oaxaqueña y antes le ponen es cocina zapoteca o es una cocina oaxaqueña del Istmo, ¿no? O sea, o de la costa. Entonces, pero eso, pues, como, insisto, dada la amplitud o la magnitud de estas cocinas que se presentan en ese país, ¿no? No sé si pasa lo mismo, que al menos en mi propia experiencia no lo he visto en otros países que he podido visitar. O sea, ahí todavía en lo mexicano entra todo sin necesidad de ponerle mayor especificidad, ¿no? creo que tú has abordado una de las categorías más importantes en este tema de la nostalgia de los migrantes y es la autenticidad, ¿no? Que ya venías mencionándolo previamente. Pero es en realidad esta autenticidad o lo que llamamos comida auténtica más bien como un ideal, como un estado del alma o como quiera que se llame, porque realmente es imposible llegar a tener, a reproducir el platillo, o si lo reproducimos desde lo material, igual nos hace falta lo otro que es lo no tangible, que son las personas con las que comíamos en nuestros países, la familia, los amigos, o inclusive el lugarcito, el restaurante, el café a donde íbamos en nuestras ciudades de origen, donde podíamos pasar pues un momento agradable. Entonces, como ya lo mencionaste, este tema de la autenticidad pues es problemático porque
En realidad, ¿quién puede definir lo que es auténtico? Sin embargo, los mercados se han aprovechado de esta categoría para vender o entregar una experiencia sensorial para los comensales. Eh, ¿Qué tan auténtico puede ser para un mexicano la comida mexicana de los Estados Unidos? Uy, qué pregunta, ¿no? O sea, me parece que hay procesos como de autenticación que son muy particulares. Yo, por ejemplo, que viví varios años en la ciudad de Puebla, eso ya después de haber culminado esta investigación, pude conocer la parte de la costa este, sobre todo donde hay este circuito, ¿no? O sea, de Puebla a Nueva York, pero ya no solamente en Nueva York, sino en Filadelfia. Me comí, mi vida, yo hice la universidad en la ciudad de Puebla. Me comí una semita, que es una preparación que se le atribuye el origen ahí y que se consume mucho en la ciudad de Puebla. Bueno, ahí también con el colmillo que había agarrado en la investigación previa, pues ahora sí que me pude meter hasta la cocina. Iba como comensal y me metí hasta la cocina. Es un pan especial que tiene ciertos ingredientes un formato particular que se pone una milanesa y algunas otras verduras, bueno, tomate, cebolla, queso Oaxaca y lleva un quelite que es el pápalo, que es muy fuerte. Y lleva chiles chipotles que no son adobados o no siempre son adobados. Y yo cuando fui, también a mí me rememoró a mi época universitaria comerme, o sea, una semita, que aparte para mí fue también un recurso de salvación porque son muy vastos este platillo y pude hablar con los dueños y los cocineros. Y ahí vi varias cosas, o sea, como varios aspectos que me parece que pueden empezar a arrojar cierta luz en la respuesta de lo que me preguntaste. Por ejemplo, yo sé que hay algo que sí es o que tiene que ver en esta o traer la autenticidad, que es el saber hacer, ¿no? Ahí, por ejemplo, decían, bueno, para hacer el pan de la semita, al principio nos lo mandaban de Puebla, pero después encontramos un panadero que vivía allá en Estados Unidos, cerca de Nueva York, y nos lo trajimos y empezamos a trabajar con él. Entonces, pero es harina que de aquí, no son ingredientes, o sea, el pan él lo hace con su saber hacer, con ingredientes de aquí. Yo algo que me sorprendió mucho fue sobre todo el sabor del pápalo, que es muy fuerte, muy especial y muy particular. Y ahí yo no sé, también, pues cómo ahí pudieron pasar, no sé si la ramita, o qué, pero empezaron a cultivar, tenían en su traspatio pápalo, entonces ellos podían ponerle, ¿no? O sea, a la preparación y reproducir de manera fidedigna y me remito solamente a la prueba sensorial, que, o sea, sabía exactamente igual a las semitas que yo había probado un poco. Y eso es solamente un pedacito de una experiencia, ¿no? Entonces, hablar, como tú me parece bastante acertado lo que has dicho, o sea, la autenticidad también tiene varios recubrimientos. En un plano muy pequeño podría ser muy contenido las pruebas sensoriales de homologación, a cómo mi banco sensorial recuerda que sabía, pero también a la propia experiencia, ¿no? O sea, al saber hacer, a cómo está servido, a qué está sonando para poder emular, ¿no? Que muchas veces, cómo está presentado, que también otra de las cosas que me parece bastante interesantes es a propósito del mercado, las porciones, cómo se sirven en Estados Unidos, los acompañamientos y eso, que muchas veces los sabores sí nos pueden remitir a las cocinas que se hacen en México, pero las combinaciones que se adaptan a los formatos de allá lo rompen totalmente, ¿no? O sea, en México me parece que difícilmente podemos encontrar un plato de flautas que te la sirvan con arroz, ¿no? O no en todos los lugares lo hacen así. Y aquí en Estados Unidos era como, yo al principio, pues sí, también las primeras veces que fui, pues me escandalizaba igual, pero después dije, bueno, pues es otra manera, ¿no? O sea, de ponerle a todo arroz, el pico de gallo, la salsa mexicana y la crema agria y el guacamole, que parece que si ponen esa triada, ya lo hacen mexicano casi cualquier preparación, ¿no? O sea, es una manera de mexicanizar algunas de las cosas. Entonces me parece que los dilemas de la autenticidad corren como en varias dimensiones, donde sí hay varios aspectos en común. Para que sea algo auténtico, se le apele como tal, siempre va a pasar algún tipo de prueba, ¿no? O sea,
no existe porque existe, sino hay alguien que lo dictamina y dice, sí, eso no es. Y eso después se puede ir popularizando, así, generando consensos, o no, o más bien, pues no es y no es. Pero luego entran aquí estas pequeñas pugnas de, pues para mí sí, para ti no, pues, quién gana o cómo se puede resolver. Entonces me parece, no sé si estoy llevando como a un plano muy ejecutivo la explicación, porque me parece que es complejísima, que a casi 8 años que salió este libro son cosas que digo, es que esto en ningún caso está resuelto, ¿no? Y más bien ahora tiene otras lógicas y otras dinámicas, se va cargando de nuevos significados sí, o sea, no, se van agregando nuevos significados a estas retóricas de la autenticidad, de esto, por hacerle el guiño a este texto de Joan Frigolet que nos ha esclarecido muchas cosas a varios colegas a propósito. Yo ahora quisiera hacer una referencia a otro libro, pues que no tiene que ver mucho con este tema propio de la nostalgia, pero sí de la autenticidad. Es un libro que se llama The American Taco y está escrito por José Ralat. Él en su libro va relatando la interpretación que hacen los estadounidenses sobre los tacos mexicanos, ¿no? Entonces, sí, ya sabemos que el taco nació en México, pero al pasar la frontera de Estados Unidos, este se diferenció y se derivó en muchísimos tacos en donde se le incorporan otros ingredientes. Inclusive hay un capítulo donde él habla de cómo se le incorpora kimchi, que un coreano abre un restaurante de tacos americanos en donde incorpora kimchi a su propuesta. Entonces, me gustaría preguntarte también sobre esta interpretación del país anfitrión. Ya sabemos que la relación entre México y Estados Unidos es muy profunda, es histórica y por supuesto que la influencia que tiene perdón, que tiene México sobre Estados Unidos es muy fuerte, es muy visible también en diversas ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, pues los estadounidenses también tienen esta interpretación que se diferencia completamente de lo que se podría llamar mexicano. Entonces, ahora sí quisiera preguntarte si tuviste la oportunidad o ahora después de muchos años de haber escrito este libro, si has tenido la posibilidad de repensar en esa interpretación de los americanos sobre lo mexicano. Sí, algo que tengo como de las pocas certezas que tengo, por ejemplo, es que pues las fronteras geográficas nunca van a ser las fronteras culinarias, ¿no? Ahora he repensado mucho esto, ahora que me mudé de residencia, que estoy cerca de la frontera, sobre todo con esto que aquí en Sonora se consume mucho, que es el burro en tortilla de agua, a veces que es una tortilla de harina grande, a veces le dicen, o se ha popularizado más llamarle tortilla sobaquera, pero en realidad pues se llama, una tortilla de agua que se rellena con carne, con chile. Y yo en Arizona, que conocí primero Arizona, que es Sonora, que no lo digo con mucho orgullo, sino todo lo contrario, más bien con algo de vergüenza, ahí salió mi nacionalismo eh, proyectado, pero que son sabores muy similares, ¿no? O sea, por eso, y también digo, es inoperante decir que un estado-nación contiene una cocina, ¿no? O que hay fronteras claramente establecidas. Pero sí, en cambio, sí podemos ver cómo los propios contextos van dictaminando o incentivando nuevas posibilidades y nuevas preparaciones. Eso del taco con kimchi, ya lo había visto también en Chicago alguna vez, y me parece que ahí también hay como ciertas posibilidades por la cercanía, los sabores porque muchos de los tacos, el hablar del taco es un universo, o sea que o sea, tampoco podemos como homologarnos, o me parece que es poco fructífero ponerlo como medio de validación de cómo se van modificando, porque el propio taco permite eso, ¿no? La versatilidad, la incorporación, la creatividad, es un recurso también de subsistencia, de alargar la comida, entonces me parece que puede ser un poco complicado aventarme a decir, como decir, son estos preceptos, al menos yo lo encuentro complicado, ¿no? Sí es cierto que sí tiene algunas, algunas nociones interesantes de explorar o de abordar cuando hablamos del universo de los tacos, eh, y que tienen que ver también con los flujos globales y con los nuevos valores de consumo, ¿no? O sea, que estos nuevos valores de consumo parece que entramos en unas dicotomías bien interesantes entre
el cosmopolitismo culinario, pero también en el reforzamiento de lo local. Yo algo que después pude explorar y que es algo que le doy vueltas a nivel como más abstracto y más reflexivo de qué es lo local, ¿no? O sea, que reducir lo local a lo nativo, pues también en estos tiempos no es operante. Lo local se va construyendo y lo local existe solamente en función de lo global. Y en los tacos, por ejemplo, eso se puede materializar bastante bien, ¿no? O sea, y más en ciertos escaparates de en las ciudades de Estados Unidos, donde confluyen múltiples frentes culturales, pues evidentemente vamos a encontrar estas polarizaciones y de buscar el auténtico taco chilango, como se come en la Ciudad de México, como estas otras expresiones que se dan licencias más libres para generar tacos con influencias más evidentes de otras cocinas. Entonces, me parece que sí hay algo como maleable que se tiene, que depende desde qué lentes te pongas para analizarlo, nos va a dar colores distintos definitivamente. Sí, así es. Y bueno, en la primera parte también estábamos hablando de esa experiencia migrante que a veces solo se siente, o esas preguntas, esas dudas, esas necesidades del alma, a veces son más viables y más posibles cuando estamos en la migración. Sin embargo, yo quisiera hablar de algo que tú mencionaste, que es los nacionalismos. Sí. Y qué mejor que traer a la comida, poner la comida sobre la mesa para hablar de nacionalismos. Em, ¿Cómo se pueden visibilizar estos nacionalismos a través de la comida? ¿Cómo consideras que los mexicanos abordan su nacionalismo? Abordan, lo construyen, lo desconocen, o sea, a mí me parece que, y la comida que es un medio de contraste tan interesante para analizarlo y para expresarlo, a mí me parece que también o sea, yo sí veo que sí hay un proceso como de nacionalización de los sabores caseros al interior de los enclaves, o sea, de los enclaves migrantes, o que incluso que cuando te remita a algo que puede ser algo cercano, pues ya lo presumas, ¿no? O sea, y que el nacionalismo juega en muchas órbitas, no solamente adentro hacia lo alimentario, pero que lo alimentario sirve para vehicularlo, ¿no? O sea, para defenderlo, para desconocerlo, incluso que es otro guiño bastante simplista y reduccionista hasta la cantidad de picante, ¿no? O sea, algo que también exploro no en ese texto, sino en otras publicaciones que salieron después fue cómo también se negocia la cantidad de picante y cómo hay este regreso en la generación, a veces en la 1.5 o en la segunda generación, de ver cómo le entro el picante y cómo eso me hace más mexicano, menos mexicano cuando el proceso migratorio es distinto de aquel que migró, ¿no? La generación 1.5 pues fueron los que viajaron de muy niños y que construyeron casi todo su repertorio alimentario, pues con muchísimo más fuentes o frentes culturales, y ahí es cómo se defiende este nacionalismo, ¿no? O sea, eso por un lado. También por otro lado me parece, pues, que te digo, o sea, la propia noción de nacionalismo en lo alimentario, cómo juega en lo alimentario, pues ha sido recurrido y ahora me parece de las cuestiones más interesantes también de abordar, porque ha sido casi instrumentado incluso hasta por el propio Estado, ¿no? O sea, y ahora vemos estas iniciativas de gastrodiplomacia que entonces también esta voz estatal legitima y regresamos a los sabores auténticos, que son un poco hasta bueno, no, más bien, y cómo se ejerce lo contestatario desde abajo, sí o que no, o cómo el propio nacionalismo emerge de abajo cuando vemos en otras expresiones grandes, por ejemplo, en los medios de comunicación, que alguien que no sea originario ni que tenga a una asociación directa se atreve a reproducir una receta y dice, esto es mexicano, ¿no? Y luego, ¡pum!, la horda de respuestas, ¿no? Así, haciendo esta afrenta de que no lo es, ¿no? Entonces, eso me parece como muy interesante y que ahora estamos jugando o sea, estamos siendo partícipes de otros nacionalismos. Eso lo he explorado recientemente, sobre todo a partir de la pandemia, como bien decías al principio, con la emergencia en redes sociales, como en TikTok, que permite grabar videos, o en YouTube también, y vemos, a mí, bueno, aquí confieso que es también un hobby que me encanta ver videos de migrantes, cómo reproducen sabores
de México y cómo lo interesante que eso es, porque es otro sustrato de análisis bien interesante de ver cómo pueden incluso recrear cocinas de traspatio de zonas rurales o semirurales de México en sus casas, ¿no? En California o en Texas, o en Illinois también, ¿no? Y cómo eso de repente se convierte en pólvora que es visibilizado por millones de mexicanos, que es otra manera de paliar la nostalgia viendo cómo se cocina y cómo se hace todo este display de los gestos culinarios, las herramientas, y que es otra manera de ejercer, me parece también, o de visibilizar estos nacionalismos ahora en la vida digital, ¿no? En la vida online, que también, pues, que no la podemos ya a estas alturas separar, ¿no? Y que también lo alimentario está ahí metido, o otra manera de expresar. Y eso me recuerda un poco también al papel de las hegemonías para establecer esos nacionalismos en la alimentación, esos nacionalismos culinarios. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una entrevista que hicimos en la primera parte de entrevistas entre meses, en la primera temporada, cuando hablábamos con la nutrióloga colombiana Valerín Saurit, y ella mencionaba que su trabajo doctoral había sido en un lugar en la Amazonía, en un pueblo de la Amazonía colombiana, y ella se había enterado de la cantidad de ajíes o chiles que hacían parte de la culinaria de las cocinas amazónicas, de los diversos grupos de la Amazonía, y cómo les enseñaban a los niños a comer chile desde pequeños para que se acostumbraran su paladar a este sabor. Entonces, ella mencionaba un poco sorprendida de ver la variedad y la cantidad de recetas a base de chiles o de ajíes, pero que era completamente desconocida para el resto del país, porque evidentemente esas comunidades no eran pues hegemónicas en la elaboración de estos nacionalismos gastronómicos, ¿no? Entonces te quería preguntar, ya para finalizar, ¿qué papel juega en este caso las hegemonías? ¿Quiénes en este caso son, o cuáles se consideran estas hegemonías actualmente de la cocina mexicana? Pues me parece que hay que ver como una fotografía, hacerle como un alejamiento al escenario y a la escena de la cocina mexicana, de entrada a ver o asumirla que no es una gran cocina nacional, pues no, cada vez nos damos cuenta que eso no existe, pero que sí se han producido discursos, narrativas, por ejemplo, si lo situamos en lo patrimonial, Ujú. en el discurso patrimonial que sienta sus bases, y eso no lo digo yo, digo, hay otros colegas que lo han dicho con mucho mejor y mayor claridad desde hace algunos años, de ver, por ejemplo, como si, por ejemplo, esta asociación de solamente la cocina tradicional como la cocina indígena, ¿no? O sea, que las cocinas mestizas se han olvidado un poco, incluso ahora que he tenido la posibilidad de vivir en el norte, específicamente en el noroeste, y tener gente cercana en mi círculo pues de relaciones sociales importantes, de ver este gran reclamo del olvido de las cocinas del norte, también como cocinas mexicanas, ¿no? O sea, sí me parece que hay una estratificación muy evidente en la producción de los discursos sobre lo que sí es y lo que no es, y quién es más y quién es menos, y que se ha habilitado por otros procesos, como los propios procesos de patrimonialización, por el discurso de pensar o sea, solamente en las cocinas del centro y del sur, como si fueran las representantes, las únicas, ¿no? O sea, pues no, el Estado nacional es muchísimo más grande, más amplio, eh, y sí hay, me parece que incluso pues no sé si podríamos llamarlos hegemonías, pero sí hay mucho más, o sea, sí hay esta intención siempre de representar a la cocina mexicana solamente con estas cocinas que están más asociadas al lo indígena, ¿no? Y que eso, pues ha supuesto no solamente en el curso, sino también en donde puede operar, quizá como en el bienestar, algún cierto tipo de desigualdad, ¿no? O sea, en diferentes escenarios. Entonces, pues es interesante, me parece que es da para otra charla, también mucho más amplia, que a lo mejor no necesariamente con la migración, sino también de poner en tensión el concepto de las cocinas nacionales y estas representaciones horizontales que en el caso de la cocina mexicana
insisto, creo que sí no la tienen, ¿no? Si hay una estratificación de cómo se representa la cocina nacional con las pinzas y las distancias que hay que tomar cuando hablamos de la existencia de esto. Bueno, José Antonio, ya estamos llegando al final de esta segunda parte de la entrevista. Sin embargo, antes de finalizar, quisiera preguntarte dos cosas. Primero, ¿cuál es tu actual trabajo? Porque ya sabemos que esta tesis y este libro fueron resueltos en 2016 y de allí para acá has venido trabajando en otros territorios, en otros aspectos. Y también preguntarte por tus redes sociales, si quieres compartir con nosotros tus redes sociales para que la gente pueda contactarte en un futuro. Sí, ahora trabajo en el Centro de Investigación en la Alimentación y Desarrollo, el CEAD en Hermosillo, en la Coordinación de Desarrollo Regional. Estoy en el Departamento de Estudios Sociales sobre el Sistema Alimentario y me he dedicado en los últimos años, no dejo la movilidad o sea, a las migraciones, pero otras migraciones, sobre todo de la gente que viene a México en los entornos turísticos y también pues me ha interesado mucho estudiar los procesos urbanos y su relación con la alimentación, entre ellos los procesos de gentrificación o particularmente los procesos de gentrificación y su relación con la alimentación. Y me pueden seguir en Twitter, me pueden buscar como soy José AVM, o sea, V de Vázquez, M, y ahí podemos entrar en contacto. Perfecto. Y a todas las personas que están terminando de ver esta quinta temporada, les recuerdo nuestras redes para que vayan y se suscriban. Recuerden que estamos en Facebook en el grupo Antropología de la Alimentación más allá de la comensalidad. También nos pueden encontrar esta entrevista y el resto de las temporadas de entrevistas lo pueden encontrar en YouTube, en el canal El Sistema Cultural de la Alimentación y pueden seguirnos para que conozcan las novedades de Entrevistas Entre Mesas en la cuenta de Instagram Entrevistas Raya al Piso Entre Mesas. Queremos agradecerle también a José Antonio y en general a todo el equipo que no se ve, que no es visible, y a Paris Aguilar, que también es administrador, antropólogo, etnólogo y administrador de nuestro grupo de antropología de la alimentación más allá de la comensalidad. José Antonio, muchísimas gracias por tu participación. No sabes el gusto que nos da que hayamos podido hablar de este tema tan interesante que es la migración, la nostalgia y la autenticidad. No, gracias a ustedes por la invitación. Disfruté mucho regresar a estos temas que me apasionan tanto y fue un placer y agradezco la invitación. Gracias, nos vemos.